San Cirilo de Jerusalén. Etimológicamente, Cirilo significa aquel que es un gran rey. Es de origen griego. San Cirilo nació cerca de Jerusalén en el año 315. Sus padres eran cristianos y le dieron una excelente educación. Conocía muy bien las Sagradas Escrituras. Las citaba frecuentemente en sus instrucciones. Se cree que fue ordenado sacerdote por el obispo de Jerusalén San Máximo, quien le encomendó la tarea de instruir a los catecúmenos, cosa que hizo por varios años. Sus escritos son de gran importancia por ser un padre de la Iglesia y arzobispo de Jerusalén solo 3 siglos después de la pasión de Jesús. Sucedió a Máximo en la sede de Jerusalén el año 348 y fue obispo de esa ciudad por unos 35 años. Por su defensa de la ortodoxia en la controversia arriana, se vio más de una vez condenado al destierro. Hasta nosotros llegaron 18 discursos catequéticos, un sermón de la piscina de Betseda, la carta al emperador Constantino y otros pequeños fragmentos. 3 escritos están dedicados a la exposición general de la doctrina, y 5, llamados mistagógicas, están dedicados al comentario de los ritos sacramentales de la iniciación cristiana. Estos escritos llamados Catequesis de San Cirilo, nos llegaron gracias a la transcripción de un estenógrafo, que lo hizo con la misma sencillez y naturalidad que lo hacía San Cirilo, cuando comunicaba a la comunidad cristiana, en los 3 principales santuarios de Jerusalén, entre ellos la Basílica de la Santa Cruz de Constanza. Llamada martirión para los candidatos al bautismo y la Iglesia de la Resurrección o Anástasis, para los que se bautizaban durante la semana de Pascua, es decir, eran los mismos lugares de la redención, como él mismo decía, que no solo se escucha, sino que se ve y se toca. Por estos importantes escritos, que probablemente lo compuso al comienzo de su episcopado, ha merecido el título de doctor de la Iglesia, por el Papa León XIII. La incertidumbre de su pensamiento teológico es lo que demoró en Occidente el reconocimiento de su santidad. Su fiesta fue instituida en 1882. Tuvo alguna simpatía por los arrianos, pero pronto se separó de ellos para adherirse a los semiarrianos homoiousianos, esto era, la orientación teológica que se inclinaba a los convenios, que proponía el término homoiousios, de naturaleza semejante, en vez de homoousios, de la misma naturaleza, es decir, el verbo de la misma naturaleza que el Padre. Se trataba solo de añadir una letra, pero era suficiente para eliminar la idea de la consubstancialidad, consubstancial, que es de la misma substancia, entre el Padre y el Hijo. Cirilo abandonó también a los semiarrianos y se unió a la doctrina ortodoxa de Nicea. Por eso fue desterrado 5 veces bajo los emperadores Constantino y Valente. En total fueron 16 años de destierro. 3 veces por un bando y 2 por el bando opuesto. En sus escritos habla de la penitencia, del pecado, del bautismo y del credo, explicándolo frase por frase, para instruir a los recién bautizados sobre la fe. También habla bellísimamente sobre la Eucaristía, insistiendo fuertemente en que Jesucristo sí está presente en la Santa Hostia de la Eucaristía. A los que reciben la comunión en la mano les aconseja, hagan de su mano izquierda como un trono que se apoya en la mano derecha, para recibir al Rey Celestial, traten con cuidado la hostia consagrada, para que no caigan pedacitos, así como no dejaríamos caer al suelo pedacitos de oro. En síntesis, estos documentos son de mucho valor porque contienen las enseñanzas y ritos de la Iglesia de mediados del siglo IV y forman el primitivo sistema teológico. También describe interesantemente acerca del descubrimiento de la cruz y de la roca que cerraba el Santo Sepulcro. Existen 2 versiones que no coinciden entre sí, de por qué Cirilo sucedió a Máximo en la sede de Jerusalén. San Jerónimo fue quien dejó una de ellas, pero evidentemente tenía prejuicio en contra de San Cirilo. Arrio Acacio era uno de los obispos de la provincia, que consagró legalmente a San Cirilo, pensando que luego iba a poder manejarlo,
pero se equivocó por completo. Cirilo era un hombre suave de carácter, prefería instruir que polemizar, trataba de permanecer neutral en las discusiones y por esa razón ambos partidos lo desterraron en su momento, llamándolo hereje. Pero contaba con amigos como San Hilario, que era defensor del dogma de Santísima Trinidad, y con San Atanasio, que defendía la divinidad de Jesucristo, que le profesaba una sincera amistad. En el Concilio General de Constantinopla, en el año 381, lo llaman valiente luchador para defender a la Iglesia de los herejes que niegan las verdades de nuestra religión. En el primer año de su episcopado, ocurrió un fenómeno físico que impresionó a la ciudad. Envió noticia de lo sucedido al emperador Constantino, en una carta que aún existe y que se ha puesto en duda su autenticidad, aunque el estilo sin duda es suyo. La carta dice: en las nonas de mayo, hacia la hora tercera, apareció en los cielos una gran cruz iluminada, encima del Gólgota, que llegaba hasta la sagrada montaña de los Olivos. Fue vista no por una o dos personas, sino evidente y claramente por toda la ciudad. Esto no fue, como podría creerse, una fantasía ni apariencia momentánea, pues permaneció por varias horas visible a nuestros ojos y más brillante que el sol. La ciudad entera se llenó de temor y regocijo a la vez, ante tal portento, y corrieron inmediatamente a la iglesia alabando a Cristo Jesús, único Hijo de Dios. Enseguida que Cirilo tomara posesión, comenzaron las discusiones entre él y Acasio, no solo por problemas de sus respectivas sedes, sino también sobre asuntos de fe, porque Acasio en ese entonces estaba envuelto en la herejía arriana. Acasio, como metropolitano de Cesarea, exigía la jurisdicción de Cirilo, que mantuvo la prioridad de su sede, como si tuviera un trono apostólico. Acasio recordaba un canon del Concilio de Nicea que dice: ya que por la costumbre o antigua tradición, el obispo de Aelia, Jerusalén, debe recibir honores, dejemos al metropolitano de Cesarea, en su propia dignidad, mantener el segundo lugar. La pelea se hizo abierta y Acasio convocó un concilio de obispos partidarios suyos, al que citaron a Cirilo, pero no se presentó. Se le acusó de contumacia, porfía, obstinación en el error, y de haber vendido propiedades de la Iglesia para ayudar a los necesitados. Lo último, sí lo hizo, como anteriormente lo habían hecho muchos prelados, entre ellos San Ambrosio y San Agustín, y fueron comprendidos. El fraudulento concilio condenó a Cirilo y fue desterrado de Jerusalén. Se fue para Tarso, lo recibió Silvanus, un obispo semi-arriano, y esperó allí la apelación que había hecho al Tribunal Superior. 2 años después, ante el concilio de Seleucia, llegó su apelación. Este concilio estaba integrado por semi-arrianos, arrianos y muy pocos miembros del partido ortodoxo, todos de Egipto. Cirilo se sentó entre los semi-arrianos que lo ayudaron durante su exilio. Acasio se fue de la reunión, objetando violentamente la presencia de Cirilo, pero regresó pronto para participar de los debates posteriores. El partido de Acasio fue depuesto por tener minoría y el de Cirilo fue reivindicado. Acasio se fue a Constantinopla a tratar de convencer a Constantino a que reuniera otro concilio. Acusó a Cirilo de haber vendido unas vestiduras que el emperador le regaló a Macario para administrar el bautizo y que luego fueron vistas en una representación teatral. Esto puso furioso al emperador, y emitió un segundo decreto de exilio en contra de Cirilo, 1 año después de haber sido repuesto a su sede. Constantino muere en el año 361, le sucede Juliano, quien llama a que regresen todos los obispos que Constantino había desterrado, y así Cirilo regresa a su sede. Durante la gestión de Juliano el Apóstata, hubieron pocos martirios en comparación con otros reinados, pero cayó en la cuenta que la sangre de los mártires era el simiente de la Iglesia y por esa razón hizo todo lo que pudo para desacreditar la religión que él había abandonado. Nos cuentan los historiadores de la Iglesia, Sócrates, Teodoreto y otros,
que Juliano planeó reconstruir el Templo de Jerusalén para apelar a los sentimientos nacionales de los judíos y para demostrar que lo que Jesús había anunciado en el Evangelio no se cumpliría. San Cirilo contempla con calma los preparativos para la reconstrucción del templo, profetizando que sería un fracaso, y así sucedió. Gibbon y otros agnósticos se burlan de los sucesos sobrenaturales, sismos, esferas de fuego, desplome de paredes, etc., que le hicieron abandonar el proyecto. Pero Gibbon admite que estos sucesos están confirmados no solo por escritores cristianos, como San Juan Crisóstomo y San Ambrosio, sino también por el testimonio de Ammianus Marcellinus, el soldado filósofo, que era pagano. San Cirilo es desterrado por Valente, por tercera vez en el año 367, junto con todos los prelados nombrados por Juliano. Este último destierro duró 11 años, pero cuando sube al trono Teodoro, le restituye a su sede, donde permanece los últimos años de su vida. Triste por todo lo malo que encontró en Jerusalén, vicios, crímenes, desórdenes, herejías, divisiones, etc., apela al Concilio de Antioquía. Envían a San Gregorio de Niza, quien no pudo remediar nada y abandona Jerusalén, dejando para la posteridad sus advertencias en contra de las peregrinaciones, una detallada descripción de la moral de la santa ciudad en aquel tiempo. Cirilo y San Gregorio estuvieron presentes en el Gran Concilio de Constantinopla, primer concilio ecuménico que participó Cirilo, que era el segundo concilio ecuménico. En esta ocasión Cirilo, obispo de Jerusalén junto con los patriarcas de Alejandría y Antioquía, toma lugar como metropolitano, se reconoció la legitimidad de su episcopado. Este concilio promulgó el símbolo de Nicea, en su forma corregida. Cirilo y los demás aceptan el término homoousios, que llegó a ser la palabra clave de la ortodoxia. Este hecho toman Sócrates y Sosomeno como un acto de arrepentimiento. Por otra parte, los obispos escriben una carta al Papa San Dámaso, donde halagan a Cirilo diciendo que es uno de los defensores de la verdad ortodoxa en contra de los arrianos. Se cree que murió en Jerusalén en el año 386 a los 72 años. Los trabajos de San Cirilo de Jerusalén incluyen un sermón de Betesda, una carta al emperador Constantino, 3 pequeños fragmentos, y el famoso Catecheses. La carta describe una hermosa cruz de luz, extendiéndose del Calvario al Monte de los Olivos, la que aparece en el aire de mayo, luego de Pentecostés, hacia el principio del episcopado del santo. Las lecturas catequéticas son parte de los más preciosos restos que se tienen de la cristiandad antigua. Ellas incluyen una introducción, 18 instrucciones entregadas en Cuaresma para aquellos que se están preparando para el bautismo, y 5 instrucciones mistagógica dada durante la semana de Pascua a las mismas personas, una vez que ya han tenido el bautismo. Ellas tienen interesantes referencias locales tales como las encontradas en la cruz, la posición del Calvario en relación con las paredes, y de otros sitios sagrados, y en referencia también a la gran basílica construida por Constantino en la cual se tenían las conferencias. Parecen haber sido dadas a conocer de manera extemporánea, y escritas después. Ese estilo es admirablemente claro, digno, y lógico. El tono es serio y lleno de piedad. Los temas están divididos en 1. Ortatori. 2. Sobre el pecado y confianza en el perdón de Dios. 3. Sobre el bautismo, como el agua tiene el poder de la santificación, tal y como limpia el cuerpo, y también el espíritu y el alma. 4. Un recuento de la fe. 5. Sobre la naturaleza de la fe, 6 a 18, sobre el credo. 6. Sobre la monarquía de Dios, y de las herejías que niegan eso. 7. Sobre el Padre. 8. Su omnipotencia. 9. El Creador. 10. Sobre el Señor Jesucristo. 11. El ser eternamente el Hijo.
12. Su nacimiento de una virgen. 13. Su pasión. 14. Su resurrección y ascensión. 15. Su segunda venida. 16 a 17 sobre el Santo Espíritu. 18. Sobre la resurrección del cuerpo y de la Iglesia Católica. La primera de la catequesis mistagógica le explica las renuncias a Satán, etc. las que preceden al bautismo. La segunda es sobre los efectos del bautismo, la tercera sobre la confirmación, la cuarta sobre la Santa Comunión, y la quinta sobre la Santa Misa por los vivos y los muertos. Se dice que los oidores deben observar la disciplina, que no deben repetir nada a los paganos y catecúmenos. El libro también tiene una nota sobre el mismo efecto. Unos cuantos puntos deben ser puestos de manifiesto. Se habla del origen mítico de la Septuagésima y la historia de Fénix, muy popular desde los tiempos de Clemente. La descripción de la misa se refiere al misticismo del lavado de las manos, el beso de la paz, el sursum corda, etc. Y el prefacio con la mención de los ángeles, el Sanctus, el Epiclesis, la transmutación de los elementos por el Espíritu Santo, la oración por toda la Iglesia y por los espíritus de los que se han ido, seguidos del Padre Nuestro, el cual se explica brevemente. Luego viene el Sancta Sanctis y la comunión. Se debe aproximar con las manos extendidas en plano, ni con los dedos separados, sino haciendo que la mano izquierda haga sitio a la derecha, y haciendo que la palma pueda recibir el cuerpo de Cristo, respondiendo amén. Y teniendo mucho cuidado, con los ojos al momento de recibir el santo cuerpo, vigilantes de no dejarlo caer. Porque no se debe perder nada de él, como no nos debemos de privar de parte alguna de nuestro propio cuerpo. Luego de la comunión del cuerpo de Cristo, se aproxima el cáliz de su sangre, no con las manos extendidas, sino doblándolas abajo, y con adoración y reverencia diciendo amén, santificándonos por el recibimiento de la sangre de Cristo. Y cuando aún los labios están húmedos, tocarlos con las manos y santificar los ojos y la frente y otros sentidos. Cat. MYST, V, 22, 21 a 22. Debemos hacer el signo de la cruz cuando comemos y bebemos, nos sentamos, vamos a la cama, nos levantamos, hablamos, caminamos, en suma, en cada acción. Cat. 4, 14. De nuevo, si debes estar en ciudades foráneas, simplemente pregunta dónde está la iglesia. Kiriakon. Los impíos y los herejes tratan de llamarla Kiriaka. No simplemente se preguntará dónde está la iglesia, Ecclesia, sino dónde está la Iglesia Católica, porque este es el propio nombre de la Santa Madre de todos. Cat. 18, 26. La doctrina de San Cirilo está expresada en su credo, el cual indica: creo en un solo Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Y en Jesús, nuestro Señor, su Hijo único, nacido del Padre, antes de todos los tiempos, Dios de Dios, vida de vida, luz de luz, por quien todas las cosas fueron creadas. Quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por gracia del Santo Espíritu en María la Virgen, y se hizo hombre. Fue crucificado y sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y los muertos, y su reino no tendrá fin. Y en él el Espíritu Santo, quien habló por los profetas, y en el bautismo de arrepentimiento, para la remisión de los pecados, y en una Santa Católica Iglesia, y en la resurrección de la carne, y la vida perdurable. Las palabras en itálica son aquellas sobre las que no se tiene certeza. San Cirilo enseñó del Hijo con perfecta claridad, pero evitó la palabra consubstancial, la cual probablemente pensó que se podía prestar a malos entendidos. Nunca mencionó arianismo, aunque denunció la fórmula ariana. Hubo un tiempo en el cual no estaba el Hijo.
Él perteneció a la posición antiariana o homoeana, y tiene alegría en decir que el Hijo es en todas las cosas como el Padre. Él se comunicó libremente con los obispos tales como Basil de Anquira y Eustatios de Sebaste. Él no solamente no explica la Santísima Trinidad como encabezada por un solo Dios, sino que no dice que las tres personas son un solo Dios. El único Dios para él es siempre el Padre. Hay un Dios, el Padre de Cristo, y un Señor Jesucristo, el Hijo único y amado del único Dios, y solo un Espíritu Santo, quien santifica y deifica todas las cosas. Cat. 4, 16. Mas él, estando en lo correcto, afirma: nosotros no dividimos la Santísima Trinidad como hacen otros, ni tampoco la fundimos en uno solo como sabellos. Cat. 16, 4. Cirilo nunca llamó al Espíritu Santo Dios, pero debe ser honorado junto al Padre y al Hijo. Cat. 4, 16. Por lo tanto, no hay nada incorrecto en su doctrina, solamente el uso explícito de la fórmula de Nicene, y esto, tal y como lo hicieron San Meletius y otros de su grupo, él lo aceptó posteriormente. Las enseñanzas de San Cirilo sobre los santos sacramentos es de primera importancia. Él estaba hablando con libertad, fuera de la disciplina del secreto. Frente a la real presencia, él no es ambiguo, debido a que él mismo declaró y dijo del pan: este es mi cuerpo. ¿Quién es quien tendrá dudas? Y cuando él dice: esta es mi sangre, ¿quién alguna vez estará reticente y dirá que no es su sangre? Sobre la transformación, él argumenta que si Cristo pudo cambiar el agua en vino, ¿no podía él transformar vino en su propia sangre? El pan y el vino son símbolos. En el tipo de pan se está dando el cuerpo, en el tipo de vino, la sangre. Pero ellos ya no permanecen en su condición original, ellos han sido cambiados. Aunque los sentidos no nos puedan decir esto, no pienses que es solamente pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo, de conformidad con lo que ha declarado el Señor. Habiendo aprendido esto y estando seguros de ello, es evidente que el pan no es ya pan, aunque se percibe el sabor, sino el cuerpo de Cristo, y lo que aparece como vino, no es vino, aunque tenga el sabor de ello, sino la sangre de Cristo, fortaleciendo tu corazón, siendo alimento espiritual, y regocijando el rostro de tu alma. Es difícil no ver la doctrina completa de la transubstanciación en estas explícitas palabras. En la confirmación se trata de un acto bendito, así como el pan de la Eucaristía luego de la invocación del Espíritu Santo, ya no es pan, sino el cuerpo de Cristo. De igual manera esta Santa Mirra no es algo ya simple, como uno podría decir, sino que luego de la invocación un regalo de Cristo, capaz de contener la presencia del Espíritu Santo y de su divinidad. 2, 4. San Pedro y San Pablo fueron a Roma como cabezas, prostatai, de la Iglesia. Pedro es hou coryphaiotatos kai protostates ton apostolon. La fe será demostrada fuera de las Santas Escrituras. San Cirilo, tal y como hacen los padres griegos normalmente, se refiere al canon hebreo del Antiguo Testamento omitiendo los libros deuterocanónicos, pero frecuentemente los cita como escrituras. En el Nuevo Testamento no ofrece conocimiento del Apocalipsis. Oración. Señor, Dios nuestro, que has permitido a tu Iglesia penetrar con mayor profundidad en los sacramentos de la salvación. Por la predicación de San Cirilo, obispo de Jerusalén, concédenos, por su intercesión, llegar a conocer de tal modo a tu Hijo que podamos participar con mayor abundancia de su vida divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos.
Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.